Si estás pensando en iniciar en el mundo de print on demand con Etsy y Printify, prepárate porque el panorama ha cambiado. Con actualizaciones desde opciones de envío más económicos hasta una tarifa de $15 por apertura de tienda en Etsy. Pero no te preocupes porque en este video estaré guiándote con 5 actualizaciones cruciales que debes saber si es que deseas entrar a todo este mundo de lleno. Y si eres nuevo por acá, hola, mi nombre es Alison, soy emprendedora digital y mi tienda en Etsy es mi trabajo full time que me ha permitido poder generar hasta el momento más de $400,000 gracias al modelo de negocio Print on Demand. Y este canal de YouTube es acerca de tips, tutoriales y consejos para que puedas iniciar y desarrollar tu negocio Print on Demand. Ahora sí, comencemos. Hasta febrero del 2024, el iniciar en Etsy era libre de cualquier costo inicial. Sin embargo, desde fines de febrero, Etsy ha agregado una nueva regla y esta es del cobro de $15 por registro de tienda. ¿Cuál es el objetivo de esto? Según lo que nos dice, es el poder proteger la plataforma de bots o vendedores no auténticos, asegurando así un mercado más seguro y más confiable. Ahora, si tú ya tienes una tienda en Etsy, eso no te estaría afectando en lo absoluto, pero si estás considerando el abrir una nueva tienda o eres un vendedor nuevo, entonces sí podría ser uno de los elegidos para este fee. Porque sí, según lo que nos dice, esta tarifa de $15 no se va a aplicar a todos los nuevos vendedores, sino de una manera aleatoria. Así que si estás registrando tu tienda y en el proceso te sale un mensaje de Etsy diciendo que tienes que pagar $15, quiero que sepas que sí es un mensaje legítimo de parte de ellos. Pero recuerda que esto va a pasar antes de la apertura de tu tienda oficial. Y algo curioso aquí es que a pesar de estos cambios, el costo para poder iniciar y mantener una tienda de Etsy es mucho menor en comparación a otras plataformas como Amazon u otros. Y vale la pena mencionar también que según unas estadísticas recientes, si bien Etsy alberga a casi 9 millones de vendedores, entre estos incluyendo también los vendedores que simplemente crean su tienda y nunca lo activan o suben productos realmente, por otro lado, tiene más de 96.5 millones de compradores activos. Así que si de repente estás dudando si vale la pena el iniciar en Etsy o no, sea en Print on Demand o cualquier otro tipo de negocio, yo te diría que vale totalmente la pena. Y déjame saber también en los comentarios si de repente te gustaría que pueda hacer un video acerca de cómo poder iniciar una tienda en Etsy actualizado al año 2024 y estaré feliz de poder hacerlo. Y otra cosa que debes saber si es que estás iniciando en Etsy es que hace unos meses implementó un beneficio llamado Share and Save, que en español vendría a ser comparte y ahorra. ¿Y de qué consta esto? Pues básicamente nos dice de que si tú compartes el link de tu tienda a familiares, amigos, redes sociales, páginas web y alguien te realiza una compra, entonces Etsy te estará reembolsando automáticamente el 4% de lo que esta persona haya pagado por su orden total. Y este definitivamente es un beneficio que podrías aprovechar. Ahora, tener en cuenta que para ello tienes que haber activado esta opción en tu tienda y ahora mismo te muestro cómo puedes hacerlo. Para ello, dentro de tu tienda debes darle clic a la parte de Marketing y luego te diriges a Share and Save. Ahí puedes iniciar en caso todavía no lo hayas hecho y debes de copiar el link exacto que te dan ahí en caso quieras compartir el link de toda tu tienda. Pero en caso quisieras compartir solamente un listado de Etsy, entonces puedes compartirlo desde la opción Share a Listing. Y desde ahí estará activa la opción de poder devolverte el 4% por el total que haya comprado el cliente. Y recuerda también que cuando tienes ventas fuera de Etsy, sean de amigos, familiares, esto también te estará ayudando a poder subir en el algoritmo de Etsy, que es uno de los objetivos que tenemos al poder crear nuestra tienda. Por cierto, justamente en el último bonus que te voy a estar brindando en este video, te comparto algo extra acerca de este link para que lo puedas utilizar estratégicamente. Por otro lado, con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial en estos últimos meses, nuestras oportunidades para poder crecer y expandirnos son mayor que nunca. Sin embargo, esto también ha ocasionado que este tipo de herramientas caigan en manos de personas con intenciones no tan buenas. Y es por ello que desde el año pasado se ha visto un aumento de intentos de estafa en Etsy. Esto de parte de personas haciéndose pasar por clientes o aún peor por staff de Etsy a través de mensajes pidiéndote tu correo electrónico bajo cualquier excusa. ¿Y cuál es la intención de esto? Pues que al final te estarán pidiendo información personal y financiera.
Y para ello es importante que tengas en cuenta de que Etsy no necesita nuestro correo electrónico porque ellos son los primeros que tienen acceso a esto cuando nos registramos. Por otro lado, ningún cliente necesita tener tu correo electrónico para poder realizar una compra. Y esto suelen hacerlo principalmente con las personas que recién están empezando porque saben que no están al tanto de cómo funciona el sistema de Etsy cuando realizan compras. Pero quiero que sepas que Etsy está al tanto de esto tanto como nosotros y últimamente he visto que han podido mejorar su filtro de seguridad bloqueando y eliminando este tipo de cuentas fraudulentas. Así que si alguna vez te encuentras con un mensaje algo sospechoso y de casualidad respondiste y ves que ya no puedes enviar ningún mensaje a esta cuenta, entonces es posible que Etsy ya haya identificado de que este usuario probablemente es fraudulento y simplemente eliminó su cuenta, entonces ya no podemos enviarle ningún mensaje, pero eso quiere decir que estamos protegidos, así que no te preocupes. Y por otra parte, Etsy también agregó una casilla dentro de los mensajes donde nos permite que nos podamos asegurar que realmente es Etsy o que es un mensaje legítimo de Etsy el que estamos recibiendo. Y para aquellos que están comenzando y que quisieran asegurarse de que realmente están haciendo todo bien desde el principio, tengo una guía para principiantes en Print on Demand. Es totalmente gratuito y justamente en uno de los capítulos hablo un poco más a detalle acerca de este tema, así que si deseas te estaré dejando el link en la descripción para que puedas ver toda la información de los módulos. Y un último consejo acá es que si te contacta alguien de Fiverr o cualquier otro servicio ofreciéndote poder mejorar el SEO de tu tienda o subir productos, lo puedas pensar 2 veces. Porque la mejor estrategia que puedes tener es aprender tú mismo todo acerca de Print on Demand. Créeme que nadie lo va a poder hacer mejor ni le va a poner el esfuerzo y el cariño a tu tienda como tú mismo. Y además la mayoría de veces realmente estas personas no entienden la plataforma de Etsy como lo harías tú. Y las siguientes actualizaciones son acerca del proveedor Printify, por si de repente estás considerando utilizarlo como proveedor en todo este mundo de Print on Demand o de repente ya estás trabajando con ellos. Y es que últimamente han hecho cambios que creo que no solamente nos van a estar beneficiando a nosotros como vendedores, sino también a nuestros clientes. Y esta actualización que te quiero comentar ahora está relacionado directamente a lo que son envíos. Y es que hasta ahora hemos trabajado con un envío estándar, sobre todo en productos, por ejemplo, como camisetas, tote bags, que solían costar $4.75 para un periodo de 2 a 5 días hábiles. Sin embargo, ahora han agregado 2 tipos de envío que podría beneficiarnos tanto a nosotros económicamente como también a nuestros clientes. Y esto lo están aplicando principalmente proveedores de camisetas y tote bags. Esperamos que pronto lo puedan aplicar también proveedores de tazas, blankets, etc. Pero hasta el momento ellos han incluido una nueva estructura de precio de envío. Ahora también tenemos la opción de envío económico por el precio de solo $3.99 para un periodo de 4 a 8 días hábiles. Pero por otro lado, también si de repente tu cliente desea su pedido con urgencia, lo necesita para una fecha específica, entonces también tendrá la opción del envío express por $7.99 para un periodo de 2 a 3 días hábiles. Y si te preguntas, Alison, pero ¿cuál de estas 3 opciones de envío podría ser el mejor? O en todo caso, ¿podría brindarle la opción a mi cliente de que él puede elegir cuál de estos envíos desea? Es totalmente posible. Esto lo vas a poder hacer básicamente en uno de los perfiles de envíos que tengas en Etsy. En la parte superior vas a poder colocar el envío principal que tú desees y en la parte de abajo te van a dar una opción donde dice Upgrade Shipping. Ahí tú puedes agregar cualquier shipping o mejor dicho perfil de envío adicional que tú desees. Si deseas puedes colocar ahí el más económico o también la opción del Express Shipping. De esta manera cuando tu cliente esté a punto de comprarlo va a tener la opción de poder elegir uno de estos perfiles de envío. Así que te invito a que puedas revisarlo, analizarlo y ver de repente cuál es la mejor opción para ti o de repente configurarlo en tu tienda para que puedas dar estas opciones. Por otra parte, probablemente muchos de ustedes, no solamente los que recién están empezando en esto, sino los que ya tienen experiencia, habrán notado de que la página de Printify ha cambiado. Ahora no solamente puedes subir diseños predeterminados a los productos, sino que también puedes crearlo desde cero en la misma página. Por ejemplo, si nos encontramos en la página principal del producto que queremos vender, por aquí podemos colocar generador de inteligencia artificial. En este caso estaba probando qué podría ser. Hay diferentes estilos como el de fotografía, pero al final quise tratar simplemente un ejemplo y más o menos esto fue lo que me estuvo generando, que eran diferentes tipos de imágenes estilo fotografía. Luego también tenemos el generador de texto donde encuentras diferentes tipos de fuente de letra. Por aquí estuve probando uno de ellos colocando mi nombre, por ejemplo.
y puedes agrandar o hacer el texto más pequeño. Luego, otra cosa que me pareció muy interesante fueron los gráficos. Por aquí vas a encontrar diferentes opciones y algo que me llamó la atención fue un gráfico estilo Coquette que ahorita está muy en tendencia. Así que coloqué por aquí una cereza y quedó algo así. Sin embargo, en caso estés considerando utilizarlo, te recomiendo que seas muy cauteloso en esto. Acuérdate que cualquier decisión que tomes en tu tienda, incluso el crear diseños, tiene que ser a base de una investigación de mercado, que sea un diseño que realmente tú veas que está en tendencia, porque si no, simplemente no va a funcionar. Así que si deseas hacer algún diseño de repente simple y crees que Printify te está dando la oportunidad de poder crearlo ahí mismo, entonces creo que sería una buena alternativa. Sin embargo, donde realmente puedes crear diseños y utilizar diferentes herramientas dentro de ellos, creo que todavía me quedaría con Canva o Kirol. Y por último, pero no menos importante, desde hace poco ciertos proveedores en Printify nos permiten poder enviar una tarjeta de agradecimiento a nuestros clientes en sus paquetes. Esto de parte de nuestra tienda, permitiendo así una mejor experiencia durante su compra. Y si te preguntas cuánto es el costo, cómo podemos configurarlo, te lo explico rápidamente a continuación. Eso sí, tener en cuenta que esto lo están aplicando principalmente proveedores de t-shirts o sweatshirts, es decir, camisetas o sudaderas, pero esperemos que pronto puedan agregarlo también otros proveedores dentro de Printify. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esto? Dentro de Printify hay una sección que dice Branding. Si entras por aquí, vas a encontrar ahí la opción de Package Inserts, que es justamente de lo que estamos hablando, pero también, por ejemplo, lo que son Neck Labels, que es para poder colocar tu etiqueta en productos como camisetas, y Gift Message, es decir, mensajes de regalo. Sin embargo, en este video quisiera resaltar lo que es la tarjeta de agradecimiento. El costo de esta tarjeta es de 15 centavos si es que no tienes Printify Premium, y si es que tienes Printify Premium es de 10 centavos. Por cierto, si estás considerando utilizar Printify Premium, recuerda que tengo un código de descuento llamado Allison30, donde te estarán brindando un mes gratuito de Printify Premium. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para configurarlo? Simplemente tienes que entrar a Setup Package Insert y por aquí comenzar a diseñar. Una vez aquí puedes ver cuánto sería la medida del diseño que debes de crear, que sería de 1795 por 1193. Y para esto te recomiendo utilizar herramientas como Canva o Kirol para poder crear tu tarjeta de agradecimiento. En este caso, por ejemplo, utilicé Canva. Por aquí puedes ver la medida de 1795 por 1193. Y si te vas para la parte de diseño, vas a encontrar diferentes plantillas predeterminadas, así que no necesitas crearlo desde cero. Sin embargo, por aquí encontré casi todo en español, así que puse arriba Thank you y me salieron diferentes plantillas en inglés. En este caso, por ejemplo, me gustó una de las primeras opciones y por aquí, por ejemplo, puedes brindarle un código de descuento a tu cliente para que pueda volver y por aquí puedes colocar el QR de tu tienda. ¿Cómo hago esto? Es muy simple y rápido, simplemente nos vamos para elementos, puedes colocar ahí código QR y por aquí te estará dando la oportunidad de poder crear un código de tu tienda. Ahí solamente tienes que colocar el link de tu tienda. Sin embargo, aquí te doy un tip que estoy segurísima te va a ayudar. ¿Se acuerdan que al principio hablamos acerca del beneficio de Share and Save? Es decir, comparte y ahorra. Pues la idea aquí es que puedas utilizar el link de tu tienda, pero con el Share and Save, que lo vamos a poder encontrar aquí, y colocarlo ahí para que te pueda generar el código QR. Entonces, cada vez que una persona o un cliente le llegue esto y quiera entrar directamente a tu tienda a través del QR, si realizan una compra, entonces te estarán reembolsando el 4% de todo lo que haya gastado en su compra. Y entonces su tarjeta estaría quedando algo así. Obviamente tú puedes ahí editarlo según lo que aplique para tu tienda. Así que por favor cuéntame en los comentarios cuál de estas actualizaciones te pareció más interesante o de más ayuda. Y si tienes alguna duda o consulta también puedes hacérmelo saber y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!